estos operativos nos acompaña Iñaki Anasagasti, ex senador en el Parlamento de España y quien en su momento presentó una moción ante los señalamientos contra el ex embajador Raúl Morodo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches aquí son las 12:05. Gracias por atendernos a esta hora. Un operativo sin duda importante, sin la detención de Raúl Morodo por la edad, pero con la captura de su hijo, Alejo. La verdad es que a mí personalmente no me ha extrañado, ¿no? Morodo era un embajador no diplomático, no era de carrera diplomática, que fue designado por José Luis Rodríguez Zapatero y que el canciller en la época, que se llamaba Miguel Ángel Moratinos, nos comentó que Morodo le había pedido ser embajador en Cuba, pero que no había podido ser y que fue a Venezuela. Y nosotros vimos inmediatamente, porque bueno, tenemos una sensibilidad, y personalmente yo nací en Venezuela, conozco Venezuela, que el embajador Morodo no estaba actuando con neutralidad política, ¿no? Y nosotros fuimos de observadores, una delegación del Senado, de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, fuimos a observar unas elecciones legislativas que tuvieron lugar en Venezuela. El embajador no nos recibió en el aeropuerto, cosa que es una descortesía, porque un embajador tiene la obligación de ir a recibir una delegación parlamentaria. Bueno, estuvimos en una noche en su casa y salimos muy asustados de las opiniones que nos estaba dando Raúl Morodo, porque no eran nada equilibradas. Tuvimos una reunión con partidos de la oposición donde predominaba el chavismo y vimos que algo pasaba. Y luego el embajador Morodo escribió un artículo en el año 2004, cuando Hugo Chávez viajó en visita oficial a Europa y recaló en Madrid. Y aquel era un elogio del chavismo absolutamente desmesurado para un embajador y sobre todo para un país como España, que conocía bien lo que estaba ocurriendo en Venezuela. En nuestro caso, muy concretamente, no sé si se había cerrado el canal de televisión Radio Caracas Televisión, pero ya se veía que Hugo Chávez estaba haciendo una deriva antidemocrática, ¿no? Y nosotros denunciamos eso y presentamos una iniciativa para que el gobierno tomara en cuenta lo que nosotros decíamos, que Morodo no era un embajador neutral, que había que removerlo y que, bueno, pues... Y se aprobó esa iniciativa y a Morodo le preguntaron en la puerta del Palacio de Miraflores qué opinaba de aquella iniciativa y dijo que el Senado español no pintaba nada, que lo que importaba era el Ejecutivo y que él contaba con el apoyo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del canciller Moratinos. Y no ocurrió absolutamente nada. Por tanto, lo que ha ocurrido ahora, esta información que ustedes acaban de dar, a mí no me extraña, porque luego, posteriormente, fuimos sabiendo, por noticias que nos venían de Londres, que una vez que dejó de ser embajador en Venezuela, él se dedicó a ser una especie de intermediario, ¿no? entre negocios que podían haber en Venezuela, negocios en Europa, a blanquear dinero de la dictadura venezolana y utilizando pues PDVSA para presentar en Europa. Es que una compañía petrolera tan importante como PDVSA necesitaba a Raúl Morodo para presentarse en Europa. Eso lo denunciamos varias veces, pero bueno, José Luis Rodríguez Zapatero es el gran responsable. Morodo puede ser culpable, se tendrá que demostrar, pero políticamente el gran responsable tiene nombre y apellido, José Luis Rodríguez Zapatero. Y a partir de esa responsabilidad que usted le atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué otras informaciones, funcionarios, nombres son los que sí nos podrían sorprender, que usted ya había denunciado, que usted ya había anticipado y que hasta ahora comienzan a conocerse, pero ya de manera formal, después incluso de que se sabe que Alejo habría cobrado al menos 4 millones de euros a PDVSA, que hacía asesorías ficticias al gobierno de Hugo Chávez? Bueno, lo único que sabíamos era el nombre de su hijo, Alejandro. Sabíamos que estaba en ello. No teníamos la constancia de que ahora ha salido pues, un antiguo presidente de PDVSA. Pero indudablemente pues, hay una serie de nombres que están saliendo y que saldrán, porque la Fiscalía Anticorrupción pues, ya la ha puesto en el punto de mira y está investigando. Y me imagino que todas estas informaciones irán saliendo porque hará todo lo posible Raúl Morodo, porque hay que recordar que Raúl Morodo no es un personaje cualquiera, ¿no? En la transición política española, Raúl Morodo jugó un papel importante en favor de pasar de la dictadura de Franco a la democracia. Eso hay que reconocerlo. Y yo personalmente, en una sesión parlamentaria, le dije al canciller Moratinos que si Morodo, en esos momentos de pasar de la dictadura franquista a la democracia, hubiera actuado como estaba actuando en Venezuela, la democracia en España no hubiera llegado. Porque él estaba apoyando una dictadura en ese momento en Venezuela. Es decir, bueno, nosotros teníamos esas impresiones, pero usted sabe que para dar nombres y apellidos hay que tener
una posibilidad policial para investigar y nosotros no teníamos esa posibilidad policial para investigar. Ya. Ahora, Alejo Morado realizó estas transacciones con la petrolera venezolana durante la gestión de Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, y que actualmente es investigado por el Ministerio Público venezolano por su presunta relación con una red de legitimación de capitales en la banca privada de Andorra, en la que también está implicado Diego Salazar, su primo hermano. ¿De qué tamaño estaríamos hablando de la implicación y la responsabilidad de esta red, la importancia, el peso de esta noticia? Desde luego, importantísima. Es decir, hoy ha sido portada del diario El País, que es un diario, como usted sabe, muy importante, del diario El Mundo, y las radios y las televisiones, a pesar de que estamos en campaña electoral, porque el domingo hay elecciones en España y todo lo está centrando esos debates electorales de todo tipo, la noticia es relevante por dos razones. Primero, por la personalidad de Morodo, que no es un personaje cualquiera, que recuerdo que viene de la época de la dictadura de Franco y es una personalidad reconocida en ese momento. Y luego por el hecho de Venezuela, la situación en la que está Venezuela, en una situación límite, una situación crítica, ¿no? Y se unen dos cosas y la noticia tiene muchísima envergadura. ¿Y cuál sería el efecto, por ejemplo, que se puede dar en estas elecciones, los efectos inmediatos que vamos a comenzar a registrar, sobre todo en términos políticos? Bueno, va a ser difícil, porque en España el Partido Socialista ha ganado las elecciones y no hay que olvidar que José Luis Rodríguez Zapatero es socialista, pero también es socialista Felipe González. Felipe González tiene muy clara la idea de lo que está ocurriendo en Venezuela y sabe que, bueno, pues José Luis Rodríguez Zapatero, que fue su sucesor en un tiempo, se ha equivocado meridianamente. No ha sido un intermediario entre la oposición y el gobierno de Maduro, al contrario, ha sido un instrumento del gobierno de Maduro para condicionar los resultados de la oposición. Pero José Luis Rodríguez Zapatero, pues es un personaje pues, que lo tenemos ahí, como decía Caldera, como un jarrón chino, ¿no? Que son muy valiosos, pero nadie sabe dónde colocarlo. Y él se ha colocado tratando de mediar en Venezuela cuando nadie le ha pedido más que la dictadura de Maduro. Y claro, en este caso, en el tema de Morodo, yo le he acusado, y los que hemos trabajado en este tema le hemos acusado, le hemos dicho, sí, Morodo es responsable, pero tú, presidente Rodríguez Zapatero, eres el más responsable. Además, Morodo tiene 84 años y tú tienes 50 y pico, de manera que tú eres mucho más responsable. Le agradezco su tiempo, sobre todo por tomarnos la llamada a esta hora de la noche en España. Es Iñaki Anasagasti, ex senador en el Parlamento de España y quien en su momento presentó una moción ante los señalamientos contra el ex embajador Raúl Morodo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.